Una vez más, nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, titulado La expansión europea a nivel mundial, correspondiente a 9º grado. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos desde ya a iniciar una nueva experiencia educativa. Y arrancamos con el mensaje de siempre que nos indica que comencemos ya. Y vamos a iniciar como lo hemos hecho en las últimas presentaciones, justamente dando a conocer las temáticas de las cuales se compone la presentación de este día. Entre las temáticas que estaremos tocando en esta oportunidad destacan las siguientes. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la formación de los estados modernos y el absolutismo. Vamos a plantearnos y a respondernos la pregunta: ¿a qué se le denomina expansión europea? Asimismo, vamos a compartir un mapa cronológico en el cual podremos observar cómo ha ido evolucionando o cómo fue evolucionando ese fenómeno de la expansión a través del tiempo. Luego pasaremos a estudiar los factores que influyeron en el proceso de expansión europea, clasificándolos en factores políticos, factores económicos, factores técnicos, factores socioculturales. Luego veremos un poco las consecuencias de la expansión para el continente americano, clasificándolas de la siguiente forma: consecuencias políticas, consecuencias económicas, consecuencias sociales y consecuencias culturales. Y ahí tenemos todas y cada una de las temáticas o tópicos que nos ocuparán en la presentación que iniciamos de una forma directa en estos precisos momentos. Y como habíamos dicho, vamos a hacer una valoración respecto a cierta situación que es importante plantearse antes de dar inicio formal al desarrollo de este contenido, viendo en perspectiva lo que es un mapa de Europa. Ese mapa es un mapa como conocemos a Europa en la actualidad. Sin embargo, comentarles que Europa y muchos países que la componen no eran unos estados unificados así como los conocemos hoy en día. Tenemos el caso de España, que era un territorio poblado e integrado por infinidad de pequeños territorios, los cuales no estaban unidos, no formaban una unidad política, económica y social, sino que cada quien se regía de acuerdo pues a sus propios cánones. Esto fue así durante un periodo largo de tiempo, principalmente durante la etapa del feudalismo. Pero llega una parte de tiempo, llega una fase del tiempo en la cual el feudalismo entra en crisis. Y es justamente en ese momento cuando los reyes retoman el poder y logran unir estos territorios que antes, repito, eran unidades pequeñas y divididas obviamente, y dan paso a lo que ahora nosotros conocemos como esos países, como esas naciones que integran su territorio, integran su población, pero que esto no ha sido así siempre. Lo mismo sucedió en Inglaterra, lo mismo sucedió en Francia, que son los tres casos pues más típicos en lo que a este proceso de formación de los estados modernos se refiere. Entonces, echa ahí la reflexión de que estos países pues que hoy conocemos hoy en día no han sido pues lo que son en la actualidad a través de la historia, sino que antes estaban integrados por pequeños territorios que estaban pues fraccionados y que, insisto, no formaban una unidad estructural tanto en lo económico como en lo político,
ni en lo social. Y, hecha la reflexión anterior, veamos lo siguiente. Vamos a hablar, decíamos, de la formación de los estados modernos y el absolutismo. En el siglo XV se da en Europa una serie de procesos políticos, los cuales acaban con el antiguo orden feudal, que es a lo que yo hacía alusión anteriormente. El principal de ellos es la consolidación de la unidad territorial de los poderes que agrupaban bajo su control a una gran cantidad de población con una misma procedencia cultural. De esta forma nacen los estados modernos, los cuales eran liderados por reyes que concentraban grandes cuotas de poder sobre el territorio y que organizaron enormes aparatos burocráticos para administrar los tributos de la población. Ahí pues hemos resumido en ese corto comentario la situación a la cual yo hice alusión anteriormente, ¿verdad? Cómo se logra la unidad territorial de lo que anteriormente pues eran infinidad de pequeñas unidades que estaban pues aisladas entre sí, pero que a partir pues de la crisis del feudalismo los reyes logran concentrar estos territorios y tener el dominio sobre cada uno de ellos, formando pues lógicamente una sola nación como las que conocemos hoy en día. Prosigamos. Vamos a hablar a qué le denominamos o qué vamos a conocer como expansión europea. Cuando hablamos de expansión europea hacemos alusión a un concepto historiográfico, el cual se refiere a el proceso histórico que va desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XX, que se caracterizó por la expansión de Europa en todos los ámbitos, en el aspecto geográfico, en el aspecto demográfico, en lo económico, en lo político, en lo ideológico, en lo religioso, en lo cultural, etcétera, etcétera. De modo que puede identificarse con la imposición de la denominada civilización occidental como una civilización global. Comentemos esto un poco. A ver, resulta que, decíamos, los reyes logran formar los estados nacionales modernos como los conocemos hoy en día y comienza entre cada uno de estos estados a haber ciertas rivalidades y de alguna forma a tratar cada uno de ellos de conquistar territorios nuevos para obtener materias primas, para que esos territorios nuevos sirvieran como mercados para sus productos y para pues lograr el excedente de población, hacer que su población pudiera ir a vivir a estos territorios nuevos que se iban a conquistar. Entonces ahí vemos cómo los intereses pues económicos siempre están presentes al momento de comenzar pues un proyecto de conocer y explotar tierras nuevas más allá pues de las fronteras y los límites conocidos. Veamos ahora un mapa cronológico donde vamos a poder observar la expansión territorial en el mundo. Partamos de que los dos imperios coloniales principales al inicio de este proceso de expansión europea fueron España y fue Portugal, pero que con el paso del tiempo estos imperios entran en decadencia y emergen nuevos imperios. Les voy a pedir que cuando observemos el mapa que les comparto a continuación, veamos los años y veamos qué regiones del mundo van cambiando de color de acuerdo a cada una de las potencias que van colonizando pues este tipo de regiones. Vamos a empezar a ver que ahí pues llega hasta lo último, el último año que registra este mapa. Vamos al año 1492, que es justamente cuando España y Portugal tienen auge. Ahí podemos ver las tierras que eran conquistadas. Luego vamos viendo cómo van surgiendo otros imperios y cómo en el tiempo pues más territorio va siendo apropiado por cada una de estas potencias. Vamos a ver el punto de África.
África llega a tener una serie de países que la colonizan. Ahí vamos a ver más adelante ahí. Ese es el punto, el auge donde veas cada país. Ahí pues hay colonias italianas, colonias alemanas, colonias españolas, colonias belgas, y con el paso del tiempo pues se va descolonizando cada uno de estos territorios, pero pasa infinidad de tiempo para que se dé el proceso de descolonización. Entonces ahí vemos cómo desde 1492 hasta el año 2008 abarca y comprende este mapa cronológico que tenemos pues la oportunidad en estos momentos de poder revisar y ver cómo van surgiendo imperios y cómo algo otros pues van decayendo. Pero todos pues la búsqueda de ellos es apropiarse de territorios nuevos en continentes distantes. Y el mayor proceso de colonización se da en América y se da en África principalmente. Pero esto es un proceso que se dio pues a nivel mundial, pero comienza ya en el siglo XV y repito, quienes dan paso y quienes inician este proceso de expansión es justamente España y Portugal. Luego de visto el mapa, pues continuemos platicando sobre esta temática de la expansión europea. Vamos a ver ahora los factores que influyeron para que se diera este proceso de expansión europea. Y vamos a ver los factores de tipo político. Dentro de los factores políticos tenemos que, como ya lo mencionamos, los territorios que anteriormente estaban divididos logran su unificación territorial, surgen los estados modernos como los conocemos en la actualidad, y de ahí nace el deseo de los monarcas por expandir su dominio, los que yo les mencionaba. Buscaban conquistar territorios allende los mares y lejos pues de los territorios que formaban sus reinos. Otra situación a la cual yo hice alusión también, surgen rivalidades políticas y económicas entre los nuevos estados europeos que se van formando. Cada rey, cada monarca va buscando la manera pues de ir conquistando nuevo territorio, pero esto va haciendo que se despierten rivalidades, obviamente que abarcan el aspecto político y económico por conquistar territorio en cada uno de los emergentes estados nacionales europeos. Otra situación que podemos colocar dentro de lo político, tenemos que los nuevos estados nacionales, que son reinos con más poder económico y autoridad, fueron los que impulsaron la expansión europea. Fueron estos países como Inglaterra, Francia, Portugal y España, a los cuales yo ya había hecho pues alusión también anteriormente. Sigamos viendo. Vamos a ver a continuación los factores económicos. Dentro de lo económico podemos mencionar que hay o existe la necesidad de expansión de los mercados capitalistas, dándole inicio a lo que se conoció como mercantilismo. Otra situación, recordemos que en el año de 1453 se da la toma de Constantinopla, y Constantinopla era un lugar donde forzosamente había que pasar para llegar hasta las tierras de Oriente, es decir, hasta la India, hasta Japón, que era donde los europeos compraban las especias. Las especias eran importantes para ellos porque las utilizaban para condimentar los alimentos, pero también las utilizaban para producir medicina y de igual forma las utilizaban también para producir perfumes. Entonces, para pasar por Constantinopla, quien quisiera pues comerciar con estas especies tenía que pagar altos impuestos. Entonces de ahí nace el deseo entre los reyes por encontrar una ruta alterna para evitar que sus conciudadanos estuvieran pagando altos impuestos por cruzar pues esa parte de Constantinopla. Luego tenemos que en el siglo XV hubo un aumento de la población, esto como producto del desarrollo económico, ya que se mejoró pues el aspecto de la alimentación a partir de la mejora de las cosechas. Y acá les comparto algunas de las especies pues que repito, para los europeos eran de un gran valor y una gran utilidad. Entre las especies pues estaba la canela, el clavo de olor,
la nuez moscada y también la pimienta. Decía, ¿cuál es el valor de estas especies? Pues que algunas, incluso ahora las conocemos, ¿verdad? Que sirven para condimentar los alimentos. Pero decía yo, en los europeos también las importaban para poder producir medicinas en algunos casos, y en otros pues aparte de ser condimento de los alimentos, también servía para elaborar perfume. Entonces de ahí venía la importancia que las especies tenían para el mercado europeo. Sigamos viendo, veamos ahora los factores de tipo técnicos. Acá pues decirles que se desarrollaron nuevas técnicas de navegación, se desarrolló un poco más lo que es la cartografía y se da el desarrollo de nuevas embarcaciones. Por ejemplo, se construyen embarcaciones más potentes y más resistentes, como es el caso de las carabelas que Colón trajo a América. Y hablamos en el primer punto en lo que son el desarrollo de las técnicas de navegación. A esto contribuyó grandemente que se crearan instrumentos como el sextante, que es el que tenemos en pantalla, que también pues se creara el astrolabio, que se creara también la brújula y que se desarrollaran las famosas cartas de marear, que estas cartas servían como un mapa donde los marineros iban pues a conducir, ¿verdad? A través pues del océano. Eso servía como una manera de fijar una ruta por donde ellos iban a atravesar los océanos para pues llegar a los lugares y destinos que ellos tenían previsto con anterioridad. Entonces, la amalgama de todas estas situaciones hace que se dé de una manera más cómoda y una manera más fácil para los marineros el poder navegar a lugares pues más distantes. Continuemos viendo los factores de tipo socioculturales. Acá podemos mencionar que hubo la expansión de las ideas humanistas. Recordémonos que durante la época del absolutismo se daba una situación en la cual pues al rey se le miraba como que tenía un carácter divino, pero con el paso del tiempo pues y a través de las ideas humanistas se toma la idea que es así, que el rey es otro ser humano pues común y corriente como cualquiera de nosotros, pero se llega a ese nivel de conciencia a través de el proceso pues de introyectar las ideas humanistas. También esto era muy común entre la gente que vino de Europa, principalmente los españoles. Ellos traían un deseo de fama y aventura. Ellos jamás pensaron en encontrar un territorio nuevo para poblarlo, para hacerlo prosperar, para hacerlo progresar. Entonces a eso se debe de que ellos vinieron a estas tierras con la idea de enriquecerse, con la idea de aventura, y a eso se debe pues fundamentalmente que ellos vinieron a saquear nuestro continente, a llevarse la riqueza, a violar a las mujeres indígenas que habitaban en estas tierras y a hacer pues desmanes que obviamente pues atentaron contra los derechos de los pueblos originarios que eran los habitantes originales de estas tierras y que no tenían por qué venir a ser pues saqueados, a ser molestados por la gente que vino de Europa, pero que finalmente pues la ambición, el deseo de fama, el deseo de dinero, el deseo de aventura hace que esta gente pues pase y pisotee los derechos de los pueblos originarios. También dentro de lo que son los factores socioculturales podemos hablar de que se da el desarrollo del pensamiento científico. Esto contribuye grandemente, repito, a confrontar muchas ideas erróneas que se tenían sobre el mundo. Por ejemplo, el hecho de que muchos creían pues de que el planeta Tierra era un planeta cuadrado y que al navegar se llegaba a un cierto punto donde se terminaba la tierra y el quien navegaba pues iba a caer en un precipicio del cual no iba a regresar. Entonces eran ideas que se manejaban en aquella época, pero que fueron dejadas atrás a través pues de que se fue desarrollando la parte del pensamiento científico de las personas de aquella época. También, ¿verdad? Hubo un mercader famoso, Marco Polo, que él
por su trabajo de mercader, él viajaba pues mucho hacia la India, hacia Japón, hacia China, y él contaba que en sus viajes hacía alusión pues a lugares fantásticos y al descubrimiento de animales fabulosos. Entonces esto iba aumentando el deseo y la curiosidad de muchos pues por descubrir nuevas tierras y conquistar nuevos territorios. Y ahí tenemos la imagen pues de el mercader al cual yo hago referencia, que es o fue más bien dicho Marco Polo. Pasemos a ver a continuación las consecuencias que trajo para el continente americano el proceso de expansión europea. Bien, vamos a hablar primero que nada de las consecuencias de índole política. Como consecuencia de la expansión europea se produce el encuentro entre dos mundos, ¿verdad? La parte de los americanos, que somos nosotros o nuestros antepasados, con los europeos. Decíamos que Portugal y España crearon dos grandes imperios ultramarinos. Ultramarino quiere decir al otro lado del mar. Estos descubrimientos también significaron un gran avance en la ciencia, ya que permitieron un mejor conocimiento de las tierras y océanos. Veamos esto. Dos culturas contrapuestas se unen a la fuerza. La cultura europea, representada por los españoles y por los portugueses, y la cultura indígena. De ese choque de culturas, la cultura española, por estar más desarrollada, digamos la cultura europea, por estar más desarrollada, se impone y sobre la cultura indígena. Consecuencia de eso, se nos impone una religión nueva, como es el cristianismo, se nos impone una nueva forma de hablar, un idioma nuevo, como es el español, y se obliga a los pueblos originarios a cambiar muchas de sus costumbres y creencias religiosas para adoptar lo que es el cristianismo. Prosigamos. España y Portugal tenían territorios fuera de las fronteras del imperio, pero para acceder a ellos debían viajar por medio del mar a América, donde se encontraban los nuevos territorios. Veamos las consecuencias de tipo económico. La conquista de América permitió a los estados europeos acumular grandes cantidades de oro y plata. Los europeos recibieron oro y plata suficiente como para convertirse en grandes potencias. La economía europea se desarrolló sobre la base del comercio con los nuevos territorios descubiertos y conquistados. El océano Atlántico desplazó al mar Mediterráneo como la principal ruta de navegación y comercio. Se produjo un intercambio de productos naturales. A su vez, se fortaleció el modelo económico mercantilista que corresponde a una fase económica del modelo capitalista. Yo decía, los europeos vienen a nuestras tierras, comienzan un saqueo sistemático de la riqueza, se la llevan para Europa y hacen que tanto España como Portugal se vuelvan imperios poderosos. Pero estos imperios logran mantenerse por cierto tiempo como tales, pero como veíamos en el mapa, llega un momento en que desaparece la influencia de estos y van emergiendo nuevos imperios coloniales. Se robaron la plata, se robaron el oro, pero esa plata, ese oro que nos robaron a nosotros, ni lo tienen los españoles, ni lo tenemos nosotros. Y eso pues es una consecuencia económica que se extrae, ¿verdad?, de lo que es el proceso de expansión y conquista pues europea de estas tierras en América. Continuemos viendo. Veamos las consecuencias de tipo social. Básicamente son dos consecuencias. Y tenemos que a la venida de los europeos a América hubo un descenso grande dentro de la población de los pueblos originarios o los indígenas. Esto se debe, la baja en la población se debe pues a la cantidad de muertes originadas por los trabajos forzados a los cuales eran sometidos los indígenas.
Otra causa, por las enfermedades como la viruela, como el sarampión, que son enfermedades que fueron traídas por los europeos a el continente americano. Asimismo, otra causa de que murieran muchos indígenas fue que en los conflictos, cuando peleaban por evitar que los españoles se asentaran en estas tierras, pues obviamente ellos traían armas con una mayor superioridad que las armas que contaban nuestros indígenas. Ellos ya traían pues armas de fuego, mientras que nuestros indígenas peleaban pues a puro arco y flecha. Entonces ahí vemos cómo, debido a los trabajos forzados, debido a las luchas por los territorios y por las enfermedades exóticas traídas por los europeos, hubo una gran baja, una gran merma en la cantidad de población indígena. Eso es conocido como la situación pues referida a lo que llamamos, ¿verdad?, como la baja de la población, ¿verdad? Se considera una catástrofe demográfica debido al hecho pues de que como bajó la cantidad de población indígena debido a esas tres circunstancias que nos trajeron los españoles a estas tierras americanas. Y el otro aspecto pues a destacar acá es el aspecto relacionado con el mestizaje. Como dentro de los grupos de europeos que vinieron a invadir estas tierras pues no venían mujeres, los conquistadores españoles comenzaron a unirse, ¿verdad?, sexualmente hablando, con nuestras indígenas, dando lugar a un proceso de mestizaje, ¿verdad? La mezcla de alguien pues con sangre europea, mezclarse con alguien de sangre indígena, daba como resultado un proceso de mestizaje. En El Salvador pues prácticamente hablamos de que un 90% quizás de la población, su origen pues es mestizo. Entonces, ese proceso, ¿verdad?, que se inició allá en el siglo XV, es una de las características de la población de países como El Salvador. Entonces, ahí tenemos dos consecuencias de tipo social. Bien, decíamos, de entre las consecuencias culturales, pues, tenemos que la cultura europea se transformó, esto ya había de alguna manera lo habíamos mencionado antes, se transforma en una cultura dominante, aportándonos un nuevo idioma como es el español. Se impone en América una nueva religión como es el cristianismo, además de que los europeos pues introducen también adelantos como el uso del papel, la pólvora, el hierro, la rueda, etc. Comenzó un largo proceso en que se fundieron las tradiciones culturales europeas y americanas, creándose así una nueva cultura mestiza por el proceso de sincretismo cultural que se caracteriza por la mezcla cultural de la religiosidad popular americana, las comidas típicas, la artesanía y muchas otras expresiones que son parte de la cultura que aún hoy en día nos caracteriza. Y ahí tenemos pues cómo se introdujo pues el cristianismo y el español, decíamos, como partes integrantes de el dominio cultural español sobre la cultura pues indígena que se practicaba por nuestros antepasados. Y así concluimos una nueva misión de conexión educativa digital, no sin antes agradecer la sintonía de nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo quiere. Saludos a la distancia para todas y para todos.